Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y está conmigo vía telefónica esta mañana José Roberto Solano Pérez, analista y coordinador de análisis y estrategia bursátil de Monex. ¿Cómo estás, querido ¿Qué tal, Roberto? Buenos Rodrigo? días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Cuáles son los elementos que van a mover al mercado? Sí, mira, al inicio de esta semana esperamos un entorno de volatilidad, el cual considera de nuevo esta tensión comercial entre Estados Unidos y China como el principal factor. Como sabemos, pues el mandatario el día viernes retiró recursos de la OMC y también de manera directa hizo un ataque al país asiático. En respuesta, hoy vemos que el país asiático ha hecho una restricción importante a importaciones agrícolas del país americano, lo cual permite a los inversionistas a partir de este punto otra vez evaluar si el acuerdo logrado antes de esta pandemia pues sigue en marcha. Este periodo de volatilidad consideramos que puede persistir en los mercados en esta semana. Es importante considerar que como contexto previo teníamos un entorno positivo en los mercados, impulsados principalmente por el tema de los estímulos fiscales en Estados Unidos y también porque en Europa se había dado también un apoyo importante para justamente recuperar el tema de la economía. De hecho, en el caso particular de Europa, pues como bien sabemos, es una inyección de 750.000 millones de euros, lo cual pues obviamente apuntala a una recuperación sincronizada para la región de la eurozona hacia el 2021. Y en Estados Unidos este soporte fiscal pues también ha mostrado que puede generar un entorno positivo. Sin embargo, sí es importante considerar que el déficit fiscal en el país americano pues será casi del 24%. Este es un dato bien particular que no se observaba desde 1943. El otro dato que hay que estarle dando seguimiento es en este entorno de estímulos y afectaciones por la pandemia, es el entorno del empleo en el país americano. Es importante destacar que desde un periodo desde el 2009 hasta el 2019 se habían creado casi 22 millones de empleos en el país americano y al día de en 2 meses hemos observado la pérdida de 30 millones de empleo. Para esta semana obviamente será importante justamente evaluar el tema del empleo en el país americano, que como habitualmente a principios de cada mes se apuntalan en los datos. Sí, la verdad es que es un panorama bien complejo. Saber si las protestas que se han registrado en los últimos días allá en Estados Unidos a propósito del asesinato, la muerte de George Floyd, este hombre afroamericano que, pues, producto de la brutalidad policíaca, murió, fue asesinado. Y en ese contexto, pues, se han generado protestas en los Estados Unidos por todos lados, ¿no? Protestas que no habíamos visto, pues, en mucho tiempo. Eh, ¿Crees que esto tenga alguna influencia en los mercados? Sí puede tener una influencia en términos de las afectaciones económicas, que si bien ya, más bien que a pesar de que ya están obviamente afectadas por el tema de la pandemia, pues se pueden encrudecer por todo este movimiento que se está dando como en términos sociales. De hecho, también el lenguaje de Trump de manera interna ha sido bastante radical y no podríamos estar esperando pues datos positivos en términos de empleo, de menos contagios en esta pandemia si las congregaciones o los movimientos masivos pues persisten en el país americano, recordando principalmente el caso de Nueva York, que es de los estados que más afectaciones ha tenido por este virus. Obviamente también a la par de este contexto social, pues en Estados Unidos, como te mencionaba, hay datos importantes en cuanto al PMI, venta de vehículos, balanza comercial y principalmente los datos de empleo, que obviamente, pues como hemos observado en meses previos, pues han sido con una tendencia de baja o de poca generación de empleo en ese país americano. En China también hay datos de coyuntura económica, también que apuntalan a evaluar el tema de la recuperación a partir de la pandemia, al igual que en la eurozona. En México nada más me gustaría destacar que hay datos también de inversión fija bruta, que como hemos señalado justamente en tu espacio, pues viene con una tendencia de baja pues muy marcada. Sí, son datos importantes estos que mencionas. Estoy viendo justamente el INEGI publicó el indicador de pedidos manufactureros y pues se ve una caída brutal de 13 unidades. Es decir, estamos hablando de que se ubicó en 39 unidades con 6 décimas y la comparación con el año pasado, por ejemplo, es 52.6. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una caída de 24%, ¿no? Es un asunto que ya nos habla. Estamos hablando obviamente de datos correspondientes al mes de mayo y que nos dan una idea del tamaño de impacto económico que tendrá México en el segundo trimestre, igual que el resto del mundo, ¿no? Es correcto, el segundo trimestre, tanto para las economías como para las empresas, será un periodo para evaluar pues el impacto real
las caídas tanto en generación de ingresos o en la parte de empleo. Entonces, este segundo trimestre pues, es la clave para evaluar también los pronósticos en términos anuales, los cuales, que como hemos señalado, pues vienen con una marca de revisiones a la baja de manera muy marcada. Sí, estoy viendo la expectativa empresarial del sector manufacturero, por ejemplo, y también brutal la caída de pues, poco más de 20%. La producción cae 19 unidades, la capacidad de planta utilizada 15.9 unidades, la demanda nacional de sus productos 18.8 unidades. Preguntarte si ves que habrá influencia en los mercados por dos asuntos. Uno, en el caso de lo que estamos viendo con muchas empresas, bueno, dos o tres, FEMSA y Walmart, me refiero a esas dos porque forman parte del índice de precios y cotizaciones, pero bueno, está IBM, etcétera, en cuanto a un monto fuerte en el pago de impuestos de manera voluntaria ante el SAT, es decir, en vez de judicializarlo. ¿Crees que esto tenga algún influjo en la expectativa que haya de que otras empresas hagan movimientos similares? Sí, yo creo que la noticia que bien señalaba, que inició con el caso de Walmart y el día viernes con el caso de FEMSA, con montos significativos a nivel de pago de impuestos al SAT, solamente genera un entorno de cautela por los inversionistas, esperando que obviamente hay empresas en la línea que podrían estar también anunciando este efecto. O bien sabemos, pues esto puede reflejar caídas importantes en términos de utilidad neta en el segundo trimestre, y en la línea hay diversas empresas, pues obviamente de algunos sectores que podrían estar siguiendo este ejemplo. En el caso particular de FEMSA, a la diferencia de Walmart, pues obviamente hay una transacción implícita en el caso de la empresa de autoservicio, y en el caso de FEMSA no se dan más detalles justamente de este pago. Habrá que estar muy al pendiente porque hay empresas que ya han mostrado solamente algún tipo de negociación con el tema fiscal, por lo cual pues obviamente los inversionistas en el tema local pues estarán evaluando el escenario. Sí será importante también destacar que obviamente los resultados pues ya el segundo trimestre traen retos, como lo hemos señalado, en un paro total de algunas actividades, y pues obviamente estos resultados pues ya vendrán pues adicionalmente con este efecto fiscal que bien señalamos en estos momentos. Pues habrá que observarlo. Roberto, muchas gracias, como siempre. Rodrigo, muchas gracias, un saludo cordial al auditorio y una excelente semana para todos. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, analista coordinador de análisis y estrategia bursátil de Monex.